El mundo despertó en shock este martes, y en el centro de la tormenta vuelve a estar Donald Trump, ahora sumido en un colapso político que él mismo provocó al anunciar aranceles globales del 15%, invocando de forma controvertida la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Pocos días después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara sus aranceles anteriores contra el mundo entero. La decisión de la Corte Suprema fue clara al invalidar el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional como justificación de emergencia. Pero en lugar de retroceder, Trump redobló la apuesta con un nuevo instrumento jurídico que, según expertos, no tiene ninguna relación con los déficits comerciales, sino con distorsiones extremas en los sistemas de pago internacionales. Aún así, la Casa Blanca avanzó. Las consecuencias fueron inmediatas. El Parlamento Europeo anunció que hoy propondrá la congelación de la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. India decidió aplazar su visita comercial a Washington esta semana. En París, el gobierno francés convocó a Charles Kushner, embajador de los Estados Unidos en Francia, padre de Jared Kushner, condenado por delitos federales y posteriormente indultado por Trump en 2020, tras acusaciones de interferencia en asuntos internos franceses. Las autoridades francesas reaccionaron con indignación ante las declaraciones estadounidenses que sugerían que el país debía resolver su extremismo de izquierda, respondiendo de forma directa: «Nos ocuparemos de nuestros propios asuntos». Mientras tanto, en Groenlandia, la tensión alcanzó otro nivel. Trump volvió a atacar la soberanía del territorio, publicando mensajes extraños sobre enviar barcos hospital como el USNS Mercy y el USNS Comfort para salvar vidas en la región. El detalle es que ambos barcos se encuentran en mantenimiento a largo plazo en Alabama. Además, la población groenlandesa ya cuenta con un sistema de salud universal y no solicitó ninguna ayuda. Un submarino nuclear estadounidense emergió frente a la costa de Groenlandia después de que un tripulante enfermara. El marinero fue auxiliado por los propios groenlandeses. Coincidentemente, esto ocurrió durante la visita del rey Federico X de Dinamarca al territorio. La presencia del submarino no había sido comunicada a las autoridades locales, lo que amplió los temores de que movimientos militares puedan estar siendo utilizados como instrumento de presión. Ante el caos diplomático, Trump envió a su representante comercial, Jameson Greer, a los programas dominicales de televisión. En una entrevista en This Week de ABC, Greer defendió la continuidad de los aranceles, afirmando que la política no cambió, solo la herramienta legal. Anunció investigaciones bajo la sección 301 y reforzó aranceles bajo la sección 232, insistiendo en que el objetivo es mantener continuidad para los negocios. Sin embargo, encuestas recientes indican que 2/3 de los estadounidenses desaprueban los aranceles. El escenario es de incertidumbre jurídica, aislamiento diplomático y creciente tensión militar. Y esto es apenas el comienzo. Todos los días publicamos actualizaciones al mediodía y a las 5 de la tarde. Únete a nuestro grupo en el comentario fijado para seguir todo en tiempo real. Los estudios de televisión expusieron el nervio más sensible de toda esta operación. ¿Quién va a devolver los 134.000 millones de dólares recaudados con aranceles que ahora están bajo impugnación judicial? Fue en CNN, en el programa conducido por Dana Bash, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue confrontado directamente. Si la Corte Suprema limitó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y declaró ilegal la base jurídica anterior, ¿serán devueltos los valores cobrados a las empresas estadounidenses, trasladados a los consumidores? La respuesta de Bessent fue evasiva. Insistió en que la decisión de la Corte Suprema fue estrecha, que el caso fue remitido a instancias inferiores y que cualquier discusión sobre reembolsos dependerá del desarrollo judicial. Dana Bash presionó, recordando que el propio Departamento de Justicia ya había informado a un tribunal federal de apelaciones que, si los aranceles fueran considerados ilegales al final del proceso, habría reembolso a los demandantes. Aún así, Bessent repitió que no le corresponde a la administración decidir, sino a los tribunales. Mientras tanto, las empresas esperan, los consumidores pagan
y la incertidumbre se acumula. Pero este martes reservaba otro episodio surrealista. Un hombre identificado como John Barron llamó a C-SPAN para criticar duramente la decisión de la Corte Suprema. El detalle es que John Barron fue, durante décadas, el seudónimo utilizado por Donald Trump para hacerse pasar por su propio portavoz en conversaciones con la prensa. El registro histórico es conocido y documentado. En la llamada telefónica, el interlocutor atacó a Hakeem Jeffries y a Chuck Schumer con insultos personales, mostrando el estilo retórico característico del propio Trump. La coincidencia del nombre, el momento político y el tono de la intervención reavivaron sospechas y generaron un nuevo bochorno público. Mientras tanto, el nombre de Charles Kushner volvió al centro del debate internacional. Condenado por evasión fiscal y manipulación de testigos, incluyendo un esquema que involucró la contratación de prostitutas para comprometer a su propio cuñado y chantajearlo, Kushner fue indultado por Trump en 2020 y posteriormente nombrado embajador en Francia. Su citación por parte de las autoridades francesas, en medio de tensiones diplomáticas, añade una capa extra de desgaste a la imagen estadounidense en el exterior. Jameson Greer, por su parte, afirmó que ningún país ha declarado su retirada de acuerdos arancelarios. La declaración contrasta con los movimientos del Parlamento Europeo y con el aplazamiento de la visita comercial india. Analistas señalan que muchos de estos acuerdos ni siquiera fueron formalmente ratificados, existiendo solo como anuncios en redes sociales seguidos de ajustes administrativos improvisados. Durante sus declaraciones, Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, cuestionó públicamente por qué Irán aún no ha capitulado, incluso ante la enorme presencia militar estadounidense posicionada en la región. Según él, entre el 40% y el 50% del poder aéreo movilizable de los Estados Unidos estaría concentrado en las proximidades del territorio iraní. La pregunta formulada en cadena nacional sonó casi como una amenaza. ¿Por qué, bajo tanta presión naval y aérea, Irán todavía no se ha rendido? El problema es que este comportamiento entra en conflicto directo con el propio discurso anterior de Trump. El año pasado afirmó haber obliterado completamente las instalaciones nucleares iraníes. Si eso fuera cierto, ¿por qué ahora se espera una capitulación? Al mismo tiempo, Trump había alentado públicamente a manifestantes iraníes a protestar contra el régimen del ayatolá, prometiendo apoyo en caso de que fueran reprimidos. Cifras mencionadas por integrantes del propio gobierno hablan de miles, posiblemente hasta 30.000, manifestantes muertos. Trump también declaró recientemente haber salvado a unos 800 iraníes de la ejecución. Sin embargo, no existe confirmación independiente de estas cifras, especialmente ante el bloqueo informativo dentro de Irán. Mientras tanto, el vicepresidente J.D. Vance comenzó a defender las acciones del ICE y de la patrulla fronteriza, afirmando que la prioridad de la administración es retirar a delincuentes sexuales de las calles. No obstante, datos presentados por Aaron Reichlin Melnick indican que solo el 1,4% de las detenciones realizadas por el ICE en el último año involucraron este tipo de delito. Administraciones anteriores, incluidas las de Barack Obama y Joe Biden, registraron cifras más altas de detenciones de este perfil específico. La tensión política interna alcanzó otro punto crítico con la paralización parcial del gobierno federal. Los demócratas exigieron medidas básicas de transparencia, uso de cámaras corporales por parte de los agentes del ICE, retiro de máscaras, exigencia de órdenes judiciales y prohibición de operaciones cerca de los centros de votación en las elecciones de medio mandato. El ala MAGA rechazó las condiciones. En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la suspensión del programa TSA PreCheck y de Global Entry, decisión que fue revertida pocas horas después ante la reacción pública. El país se encuentra dividido entre disputas judiciales, presiones militares externas y un enfrentamiento institucional que se intensifica cada día. Lo que comenzó como una maniobra arancelaria se transformó en una crisis multifacética, que atraviesa tribunales, parlamentos extranjeros y agencias federales. ¿Cree usted que estas decisiones fortalecerán a los Estados Unidos o acelerarán un aislamiento aún mayor en el escenario internacional? Deje su opinión en los comentarios. Yo leo todo. Suscríbase al canal. Haga clic en me gusta.
Esto ayuda a que este contenido alcance a más personas que también necesitan entender lo que está en juego. Gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí, y hasta el próximo video.